Hay que dejar atrás la frustración cotidiana, a veces el peso de la historia, a veces el peso de la realidad, y pensar con ambición que las cosas pueden cambiar y que adelante hay algo que es mejor que lo que tenemos hoy y que lo podemos hacer nosotros si lo pensamos, lo decidimos, lo diseñamos y lo llevamos adelante. Y les voy a poner un ejemplo muy puntual que tiene que ver con Castañeda y conmigo. Pero les voy a recomendar que lean una crítica que hace hoy este nuevo economista estrella global, que es Thomas Piketty, en una entrevista con el diario Zeit alemán, haciendo la crítica de la posición alemana en el tema de la deuda griega. Lo pueden consultar en la página electrónica de la revista Nexos, está traducido el día de hoy. Piketty le dice al reportero: ustedes, los alemanes, están ahora exigiendo que los griegos paguen hasta el último euro que les han prestado, y si Europa se hubiera portado con ustedes como ustedes se están portando con los griegos, no existiría Europa ni existiría la Alemania que está exigiendo hoy esa deuda. Porque si algún país en la historia de Europa no ha pagado su deuda, es Alemania. Nunca. Ni después de la Primera Guerra, ni sobre todo después de la Segunda. Entonces, ¿por qué razón? Y este es el gran argumento de Piketty que viene al tema con el futuro. ¿Por qué razón ustedes quieren imponerles a los hijos de los griegos de hoy que cometieron esos errores la penuria de pagar durante toda su vida las equivocaciones de sus padres? Ustedes no pueden pensar Europa sin darle a esas nuevas generaciones una esperanza de futuro. No pueden pensar Europa con una Grecia y con una Europa encerrada en la obsesión de la deuda, habiendo olvidado ustedes, alemanes, que ustedes son el caso paradigmático de que solo perdonando las deudas pueden en algunos países salir adelante, como hicimos con ustedes, como hicieron con ustedes los aliados de Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Y el alegato de Piketty es muy intenso, porque habla precisamente del futuro y habla precisamente de lo que el mundo que se les va a heredar a estos jóvenes griegos si en lo fundamental Alemania, que es la parte dura de la negociación, no actúa con la generosidad y con la objetividad con que actuaron con ella después de la Segunda Guerra, financiándola hasta lo que fue necesario para que pudiera levantarse, y vaya que se levantó. Bueno, en el año 2009 el ánimo mexicano era de una postración absoluta, era una frustración, además bañada en sangre por la guerra, y Jorge Castañeda y yo nos pusimos a pensar en qué podía pensarse para un futuro para México, y hicimos un par de ensayos con ese tema, un futuro para México, pensando en las reformas de las que todo el mundo hablaba y que podían, pensábamos todos, darle un camino al país, porque parecía no tenerlo, parecía estar todo empatado por esos empates políticos de que no hay mayoría en el gobierno no puede tomar la iniciativa, todo el mundo lo bloquea en el Congreso, una cosa que había pasado sistemáticamente desde el año 97, luego con el presidente Fox, luego con el presidente Calderón. La verdad es que en 2009 todo el mundo sabía más o menos lo que había que hacer, pero nadie era capaz de llevarlo a la práctica. Entonces Jorge y yo hicimos un pequeño ensayo diciendo, bueno, pensamos, no inventamos nada, pusimos juntas cosas que estaban en el aire, y eran todas de un espíritu fundamentalmente antimonopólico. Eran abrir el país, la economía, a la competencia. Es una economía muy concentrada, a abrir a la competencia todo el sector energético. Era un sector energético propiedad del gobierno muy ineficiente y muy corrupto, a abrir a la competencia los sindicatos públicos, que son grandes monopolios que monopolizan no solo las plazas, sino a veces también las vidas y el
destino de las familias, de sus agremiados, mejorar desde luego la escuela pública. Era una reflexión básicamente antimonopólica e incluía desde luego el tema de la partidocracia, que los partidos de alguna manera se habían quedado con todo el espacio de la representación y de la capacidad de promover la competencia política. Y nosotros decíamos, bueno, esta es una cosa de muy largo plazo. Si estas reformas se hacen en el curso de la siguiente generación, los siguientes 15 años, pues México podrá llegar a ser un país equitativo, próspero primero, democrático, ya lo es, y equitativo finalmente. Bueno, no digo que el actual gobierno haya copiado nuestro programa. Lo que sí digo es que nosotros escribimos muchas de las cosas que hizo este gobierno antes que este gobierno las hiciera. Y le consta a Heriberto que estuvo con nosotros en una conversación con David López, con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que fuimos a presentar el libro, Jorge y yo, y nos invitó a comer y nos sorprendió gratísimamente con varias noticias que nos tenía. O sea, bueno, yo tengo muchas coincidencias con lo que ustedes plantean. Qué bueno, gobernador, ¿como cuáles? Por ejemplo, yo creo que hay que abrir Pemex a la inversión extranjera, a la inversión privada. ¿De verdad, gobernador? De verdad. Nada más que está prohibido en el estatuto de su partido, está prohibido esto de... Dice, sí, pero se puede cambiar. ¿En qué más? Pues yo estoy de acuerdo en este tema de la educación. Yo creo que así nos fue diciendo, y efectivamente tenía muchísimas coincidencias con el tema. Con lo que no tenía ninguna coincidencia y estaba totalmente en contra era con la reelección. Es un asunto que ha perdido en el curso del proceso político. Con las candidaturas independientes tampoco estaba de acuerdo, y muchísimo menos con la segunda vuelta, porque la segunda vuelta le parecía, y supongo que le parece todavía, la garantía de que el PRI va a perder siempre las elecciones. Bueno, el hecho es que nosotros pensábamos que en 15 años esas reformas se podían hacer, y este presidente llegó y en 18 meses las tenía puestas en la Constitución, la mayor parte de ellas. Hay por lo menos dos muy importantes que no, pero las tenía puestas en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este país tiene en estas reformas y en esta Constitución un rumbo perfectamente definido. Aquí a la entrada me preguntaban, oiga, este gobierno está perdido, no tiene rumbo. Le dije, no, rumbo sí tiene, lo que le falta es navegación. Es decir, no va rápidamente, no va con claridad hacia las metas que se ha fijado. Y yo creo que en este sentido, la gran oportunidad, no solo de Sinaloa, pero de Sinaloa peculiarmente, sino en general de las regiones de México. México en realidad es un país que tiene dentro muchos países y muchas economías y muchas peculiaridades y muchas ventajas comparativas. El futuro de las regiones, el futuro de los estados, debería empezar por imaginarse de cómo subirse de la mejor manera a esas reformas que están ya puestas allí en las leyes y que son de alguna manera el horizonte a cumplir para los gobiernos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Sinaloa para aprovechar esas reformas, adelantarse al gobierno federal en algunas y tener unos rendimientos más rápidos que los que pueda tener el país? Bueno, yo creo que lo que está muy cerca del horizonte para Sinaloa es un proceso estructural que va a cambiar de raíz la posición relativa de Sinaloa y probablemente su economía, que son dos cosas muy evidentes y muy físicas que están ahí. Es la carretera,
Mazatlán-Durango, que une el noroeste con el centro del país y acorta la distancia física como por 2 horas y media, me decían, no, o 3 horas o 4 horas con el norte de la frontera. Esa es una. La segunda es el ducto, el gasoducto que viene, que se va a conectar en Topolobampo y va a ser va a conectar Sonora y Chihuahua y Durango. Bueno, estas dos cosas me parece a mí que están creando la oportunidad extraordinaria para Sinaloa de replantearse por completo su lugar en el norte de México y su lugar en el mercado norteamericano y su especialidad productiva respecto de las demandas y las posibilidades de producir y de exportar a los Estados Unidos y de recibir a través de sus puertos de donde sea las mercancías que pueden también pasar por su territorio. Esa yo no la conozco, pero me la sopla Gilberto, la carretera de Topolobampo, Chihuahua. Esa integración del noroeste al norte central es una transformación histórica territorial del tamaño de la del ferrocarril que bajó por el noroeste de los Estados Unidos y que llegó hasta Guadalajara. Es realmente una oportunidad extraordinaria de repensar el lugar de Sinaloa en el norte de México. Claro, inmediatamente en relación con esa misma frontera nos encontramos con el tema que suave y amablemente Jorge mencionó, que es el tema de la marihuana. Bueno, mucho más drásticamente que eso, hablemos de una vez del tema de las drogas y del costo que ha tenido para México, para Sinaloa, la guerra contra las drogas y de la evidencia que viene generándose en el mundo respecto de que toda esta guerra global contra las drogas puede haber sido solo una ocurrencia catastrófica liderada por los Estados Unidos para combatir unas sustancias terribles que en cuanto uno ve las estadísticas mundiales que provee la ONU, resulta que no son tan terribles para la salud como se dice, sino que son realmente terribles para la estabilidad, para la seguridad y para la convivencia pacífica de las sociedades. Eso sí, la guerra contra las drogas, como es el caso de México, es una amenaza mucho más potente para la seguridad y la inseguridad de los países que, como en el caso de México, para su salud. Les voy a dar unas cifras de la ONU. En el año 2013 murieron en el mundo más de 5 millones de personas debido a uso y abuso del tabaco. Más de 3 millones de personas por uso y abuso del alcohol y solo 234,000 por sobredosis de todas las drogas prohibidas que perseguimos como si fuesen arsénico. Solo 234,000. De marihuana, ¿cuántas muertes creen ustedes que hubo por abuso o sobreabuso? Ninguna, porque no tiene dosis mortal la marihuana. La empezamos a perseguir porque los Estados Unidos nos obligaron a homologar nuestras leyes de persecución de la marihuana, creo que en 1914, y la seguimos persiguiendo como si fuesen las drogas más peligrosas del mundo. En el año 2013, en la Ciudad de México, metieron a la cárcel a 3,000 personas por portar marihuana en dosis que sugería que estaban vendiendo en lugar de consumiendo. Estados Unidos, que es el que nos impuso esto,
va legalizando paso a paso la marihuana, y estamos ya en la hipótesis y en la situación, como decía Jorge, de que ahora vamos a empezar a detener nosotros a mexicanos que compran marihuana legal en Estados Unidos, pero que se vuelve ilegal automáticamente cuando pasa hacia México. ¿Qué pienso yo que sería muy inteligente de parte de la sociedad sinaloense en esta materia? Creo que sería muy inteligente que se subieran desde las universidades, desde la sociedad civil, no digo desde los políticos, porque los políticos no van a arriesgar una uña por esta causa impopular, y hacen bien. Vean ustedes cuántos expresidentes están hoy en la Comisión Global contra las Drogas haciendo el alegato impecable, irrefutable en contra de toda la política prohibicionista. Muchos, entre ellos varios nuestros. Vuelvan ustedes a ver lo que hicieron como presidentes, ni una palabra, ni una palabra. Entonces, con los políticos no podemos contar, pero la sociedad, y en particular la sociedad de un estado como este, podría muy bien subirse a la argumentación más que prestigiada, muy sólida, de peso y de visibilidad internacional que tienen estos expresidentes en la Comisión Global sobre las Drogas, y empezar a decir que ya está bien de esta prohibición, y ya está bien de esta guerra, y ya está bien de ensangrentar el país por perseguir unas sustancias que al final globalmente está comprobado que son menos dañinas, mucho menos que otras que comprobadamente provocan más muertes. Sería una voz, créanme, escuchable y potente la que se levantara de aquí, de Sinaloa, para decir: estamos en contra de la prohibición, estamos en contra de la persecución, no queremos soldados persiguiendo nuestras calles, señores que llevan droga, que vengan a perseguir a los que secuestran, a los que asesinan, a los que extorsionan, eso sí, pero a los señores que llevan droga y muchísimo menos marihuana, no queremos tener a los soldados aquí. Ellos tampoco quieren estar, Si ustedes leen recientemente las declaraciones del secretario de la Defensa, ellos tampoco quieren hacer eso, porque tienen una situación con nuestros vecinos muy incómoda. Por un lado, los obligan, les exigen que persigan a los narcotraficantes, y por otro lado, los acusan de que violan derechos humanos mientras persiguen a los narcotraficantes. Entonces los tienen agarrados de los dos lados, ¿no? Por un lado, tienen aversión al riesgo, dice un embajador estadounidense, a la hora de enfrentarse con las drogas, y por el otro lado el Departamento de Estado y los congresistas del Congreso americano vienen a decir: es un ejército que viola los derechos humanos. Muy bien, tutelemos el bien mayor, no violemos los derechos humanos, ese es el bien mayor, y no hagamos una sola operación de persecución de drogas cuya peligrosidad está en un entredicho tan grande como el que acabo de referirles. No hagamos una sola operación que nos ponga en peligro de violar derechos humanos. ¿Saben qué va a suceder? Se van a reducir al mínimo las operaciones del Ejército y de la Marina en persecución del narcotráfico. Y es probable que esa disminución al mínimo de las operaciones disminuya también la fricción y disminuya también la violencia. Pero esto tiene que venir acompañado con un grito de la sociedad civil diciendo: no queremos más esta guerra, que primero no resuelve lo que dice que va a resolver, que es evitar el paso de las sustancias hacia Estados Unidos, y segundo, no es verdad, no produce una cantidad de violencia y una cantidad de crimen adicional que no teníamos, que de alguna manera despertamos con esta guerra, alimentamos con esta guerra, y en todo caso vamos a ponerle fin a este mal arreglo en el cual, por un lado, nos obligan
a contener la droga en nuestro territorio, y por el otro lado nos acusan de ser una sociedad corrupta que viola los derechos humanos. Vamos a ponerle fin a esto. En última instancia, hay un buen argumento económico que Jorge Bustamante compartirá conmigo. Fíjense ustedes esta tremenda paradoja de nuestra relación con los Estados Unidos, que se dice es, de hecho, gran campeón, gran promotor de la libertad de comercio en el mundo, y anda todo el tiempo pidiendo que los países abran sus fronteras, quiten, etcétera, y muy bien hecho. Sí, pero hay dos cosas que ellos consumen en gran abundancia de México, compran en gran abundancia de México, y las dos están prohibidas. Una es la mano de obra y otra son las drogas prohibidas. Muchas gracias.